Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, antes de comenzar la clase, vamos a hablar un poquito sobre la evaluación. Ustedes tienen posteado ahí en el campus la guía didáctica, o sea, el programa de la clase, donde tienen el objetivo y tienen los contenidos por parcial. En modo breve también ahí tienen lo que es la evaluación, pero voy a ser un poquito más específica en este aspecto. Tenemos que el primer parcial tiene un valor de 25 puntos oro. El segundo, 35 puntos oro. Y el tercer parcial, 40 puntos oro. Okay. Entonces, la forma de evaluar en cada uno de los parciales va a ser la misma. Vamos a tener que el acumulativo va a ser de un 40% del valor del parcial. Y los acumulativos se van a realizar a través de guías, ejercicios cortos, cuestionarios en línea, ¿okay? Y siempre van a ser a la hora de la clase. De preferencia, los jueves. ¿Okay? El examen va a tener un valor del 60% del parcial. Y aquí puede ser un cuestionario o puede ser un proyecto. O sea, elaborar un programa, un proyecto. ¿Ok? No necesariamente va a ser a la hora de la clase. Cuando es cuestionario, sí va a ser a la hora de la clase, pero cuando sea un proyecto, dependiendo de la complejidad del mismo, si fuera algo que realmente es corto de codificar, sí lo podemos hacer a la hora de la clase, pero si ya fuera algo más grande, entonces yo les dejaría el proyecto de un día para otro para que lo realicen y lo suban en el campus. En cuanto a los cuestionarios, ya sea del acumulativo del examen,
los que ya han llevado clase conmigo saben que puedo poner preguntas teóricas, pero que también puedo poner preguntas que involucren código, que les puedo poner código y hacer una serie de preguntas para poder evaluar lógica de los temas que hemos estado viendo o para evaluar sintaxis, siempre de los temas que estamos viendo. Las reposiciones al final del periodo van a tener derecho a una reposición de una evaluación que no hayan hecho y una reposición de una evaluación para subir nota. Esa sería la forma de evaluación. ¿Alguna duda con esto o con lo que es el programa de la clase? Noli, todo claro. ¿Todo claro? Ok. Lo otro es que las videoconferencias van a ser los días lunes y martes. Evaluaciones los días jueves. ¿Ok? Entonces ahí por ahí queda el lunes que ustedes tendrían material asignado para que lo estudien en el transcurso del día. Pueden tener material escrito o tener videos para que ustedes lo estudien. Y, perdón, lunes y miércoles es, lunes y miércoles. Entonces el día que queda ahí es el martes, que ahí les asignaría material, ya sea video o material escrito, para estudiar. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, tenían un material que yo les posteé, ¿verdad? Sobre el primer tema de este parcial, del primer parcial, que son funciones y procedimientos. Vamos a explicar un poco sobre eso. Voy a borrar acá. El primer tema de la asignatura, funciones y procedimientos. Entonces, voy a explicarlo con un pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un proyecto, ¿verdad? Y en el proyecto hay tres formas, tres formularios. El proyecto es para manejar las planillas de una empresa. Y en esta empresa tenemos tres tipos de empleados. Tenemos los empleados administrativos, ¿ok? Tenemos los empleados que son vendedores, y tenemos los empleados por hora. Cada una de estas planillas la manejamos en un formulario diferente, así que nuestro proyecto tiene tres formularios. Digamos que el administrativo, ¿cómo se le paga? Él tiene un sueldo fijo, o sea que va a ganar lo mismo todos los meses, tiene su sueldo fijo. Los vendedores, ¿cómo ganan? ¿Cuál es la forma de pagarle a los vendedores? Ellos tienen... Comisión. Exacto. Tienen un sueldo base y a ese sueldo base se le suma la comisión, que la comisión puede variar, es variable porque la comisión depende de lo que ellos vendan
en el transcurso del mes. Ese va a ser el sueldo de ellos. Y el empleado por hora, ¿qué va a ganar? Va a ganar según las horas trabajadas, ¿verdad?, por el pago hora. Ese va a ser su sueldo del mes. Si él trabajó 150 horas en un mes y se le paga 100 lempiras la hora, entonces multiplicamos esos dos y eso va a ser su sueldo, ¿verdad? Entonces, ojo, este es el sueldo antes de las deducciones, es el sueldo bruto. Entonces, son tres formas diferentes para determinar el sueldo bruto de cada uno de ellos. Entonces, administrativos no tiene mucha ciencia aquí porque, digamos, nosotros podíamos, si no estamos trabajando con una base de datos, entonces podemos decir o podemos preguntar para que el usuario ingrese de cuánto es el sueldo del administrativo. En el caso de los vendedores, deberíamos de conocer de cuánto es el sueldo base y la comisión para que en el formulario nosotros hagamos la operación aritmética de determinar la comisión y sumársela al sueldo base. En cambio, en el formulario por hora estaríamos hablando de que tenemos que solicitar el ingreso de cuántas horas trabajó la persona y si conocemos el pago por hora, hacer la multiplicación. Entonces, en los tres formularios para determinar el sueldo bruto son tres formas diferentes para hacerlo, ¿verdad? Cada tipo de empleado tiene su forma para determinar el sueldo bruto. Ok. Supongamos que ya conocemos el sueldo bruto para cada uno de los tipos de empleado. Ahora vamos a determinar las deducciones. Hagámoslo sencillo. Digamos que para jubilación se le deduce un 3% de su sueldo bruto. ¿Ok? Lo que sería para un instituto de previsión. ¿Cuál es la forma en la que nosotros hemos venido haciendo este tipo de operaciones? Entonces, si yo estoy en el formulario de empleados administrativos y digo, okay, vamos a llamarlo Instituto de Previsión. Instituto de Previsión. Entonces, ¿cómo dijimos que es el cálculo? El sueldo bruto multiplicado por el porcentaje. El porcentaje de 3%. Todos los empleados van a tener la misma deducción, el mismo porcentaje, el 3%. Bien, entonces aquí está, en el formulario de administrativo ya calculé el Instituto de Previsión. ¿Okay? Voy a hacer lo mismo en el formulario de vendedores. Entonces vengo y vuelvo a codificar. Instituto de Previsión, el cálculo va a ser el sueldo del vendedor, sueldo bruto, por el 3%. Entonces ahí ya codifiqué para este segundo formulario. Ahora, el empleado por hora también va a tener exactamente la misma deducción, o sea, la misma forma de deducir el Instituto de Previsión, que va a ser su sueldo bruto por, ¿cuánto? El 3%. Entonces, miren, asumamos que ya codifiqué esta operación en cada uno de los formularios. ¿Cuántas veces codifiqué yo la misma operación? Administrativos, una vez. Vendedores, una vez. Por hora, una vez. O sea, que el mismo código para hacer exactamente la misma operación aritmética, yo lo tengo en mi proyecto 3 veces. Una por cada uno de los formularios, siendo que se trata exactamente del mismo código. Entonces, hay una forma mucho más eficiente en la cual nosotros podemos hacer esto sin necesidad de estar repitiendo código y es utilizando subrutinas. Las subrutinas son las funciones y los procedimientos. En primer lugar, vamos a ver lo que compete a una función. Una función que está descrito ahí en el PDF es una subrutina que nos puede retornar un valor. O sea, ¿qué es una subrutina? Bueno, una subrutina es un pequeño programita, ¿verdad?, el cual
Dentro de él puede contener variables, variables propias, puede tener operaciones aritméticas, operaciones lógicas. Y se encarga de obtener un resultado específico a través de esa serie de operaciones aritmético-lógicas. ¿Ok? Si la subrutina se trata de una función, entonces la función nos va a retornar un valor. Si se trata de un procedimiento, puede hacer las operaciones aritméticas y todo, pero no nos va a poder retornar valor. Más adelante vamos a ver la diferencia. Entonces, yo podría decir, bueno, vamos a hacer más eficiente esto. Esto no tengo por qué estar repitiendo tanto código. Entonces, lo que voy a hacer, en lugar de tener 3 veces codificado, es que yo voy a definir una función y le puedo llamar a esta función instituto de previsión. El objetivo acá es que yo tenga solo una vez el código para calcular el instituto de previsión y que ese código pueda ser utilizado por cualquiera de los formularios en el momento en que lo necesite. Entonces, al tener la función, vamos a ver el encabezado. Private function. Ya esto es sintaxis de Visual Basic, instituto de previsión. Aquí lo que estoy escribiendo se llama encabezado de la función. Bien, ¿en qué consiste el encabezado de una función? Eso estoy empezando a crear mi pequeño programita que va a poder ser utilizado por formulario administrativos, formulario vendedores y formulario por hora. El encabezado de una función consiste de lo siguiente. En primer lugar, yo tengo el ámbito. El ámbito significa a quién le está dando permiso la función para que pueda invocarla, para que pueda llamarla. O sea, ¿quién puede utilizar la función? Bien, si una función es privada, se va a poder utilizar únicamente en el formulario donde fue llamada, porque eso es privado. Ahora, si yo la definiera así, public, quiere decir que la función instituto de previsión está dando permiso para que cualquier parte de la aplicación pueda hacer uso de la misma función. Entonces, el ámbito, privado o público. Después tenemos la palabra function, para que Visual Basic entienda que la subrutina se trata de una función. Después de eso, asignamos un nombre a la función. Las subrutinas hay que identificarlas por medio de un nombre. Entonces, en este caso se llama inst-prev. Entonces, con ese nombre, cuando nosotros la ocupemos, con ese nombre la vamos a llamar. ¿Bien? Entonces, tenemos ámbito, la palabra function, el nombre de la función. Después, abrimos paréntesis y viene lo que se conoce como parámetros. Un parámetro es un dato que nosotros, supongamos que me estoy haciendo referencia a un formulario, que un formulario le envía la función para que ese dato lo pueda utilizar en las operaciones aritmético-lógicas que están incluidas en la función y poder retornar el resultado. Entonces aquí la función para poder calcular la deducción de la previsión necesita dos datos. Necesita lo que es el sueldo, conocer el sueldo del empleado y que necesita conocer cuál es el porcentaje de comisión que se le va a aplicar, perdón, de previsión que se le va a aplicar a ese sueldo. Esos dos datos los está recibiendo. Lo que tenemos acá es el tipo de parámetro. Ahorita no lo voy a explicar, eso va a ser el siguiente tema, cuando ya comprendamos bien cómo se manejan las funciones y los procedimientos. Entonces, este es el tipo.
by val por valor y el otro es by ref por referencia. Después vamos a definir qué significa cada uno de ellos. Ven que cada dato que la función está recibiendo se le está asignando un tipo. Sueldo es un single. Y aquí el porcentaje también es un dato de tipo single. Entonces, cuando yo estoy recibiendo, la función está recibiendo sus parámetros, hay que asignarle un tipo de dato. Y este tipo de dato debe de coincidir, ¿verdad?, con el que se maneja en el formulario. ¿Qué estoy diciendo con esto? Sueldo bruto en el formulario de administrativos debería de ser una variable de tipo single, porque sueldo bruto es lo que yo tengo aquí en la función como sueldo. Si este empleado administrativo, digamos Juan Pérez, gana 15,000 empiras al mes, entonces aquí sueldo bruto es 15,000. Yo esos 15,000 necesito pasárselos a la función para que trabaje con esa información. Entonces lo recibe acá, en sueldo, los 15,000. Pero el tipo de dato debe coincidir. Si sueldo bruto es single, el parámetro tiene que ser single. Si fuera double, sueldo bruto, el parámetro tiene que ser double. Debe de concordar el tipo de dato. Y acá el otro dato que necesito es el de porcentaje. ¿Ok? Entonces, si me van a pasar el porcentaje, yo estoy definiendo que va a ser un single, que también debería de coincidir con lo que yo manejo en cada uno de los formularios. Esta función recibe dos datos. Repito, el sueldo bruto y el porcentaje. Una vez completada la lista de parámetros, cierro los paréntesis. Y lo que viene a continuación de los paréntesis es, estoy diciendo, bueno, cuando esta función termine de ejecutarse y tenga que devolver un valor, el resultado de la función, al formulario donde fue llamada, ¿verdad?, va a devolver un valor de tipo single. Así que esta última es el valor de tipo de retorno. As single, la función va a retornar un valor de tipo single. Si yo digo as char, la función va a retornar un valor de tipo char. Si digo as string, la función va a retornar un valor de tipo string, etc. ¿Bien? Ese es el encabezado de la función. Consta de ámbito, la palabra function, el nombre de la función, la lista de parámetros que va entre paréntesis y el tipo de valor de retorno. Ahora, esta lista de parámetros es opcional. No todas las funciones obligatoriamente deben de recibir parámetros, porque si se trata de variables públicas, variables globales a las cuales la función puede tener acceso, ¿verdad?, de manera transparente, sin necesidad de que el formulario se las pase, entonces no hay por qué tener parámetros. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta, muchachos? No, Lick. No, Lick. Muy bien. Entonces, ese es el encabezado. Ahora, vamos a hacer algo. Yo dije que el objetivo de esta función es que yo no tenga que estar escribiendo 3 veces el mismo código, en los 3 formularios escribirlo, sino que exista una sola vez en mi proyecto y que ese fragmento de código, ¿verdad?, ese pequeño programita, su rutina, pueda ser llamado desde cualquiera de los formularios. Ese es el objetivo de la función. Bueno, entonces, ¿cuál era el cálculo que teníamos que hacer? Supongo que aquí voy a hacer una variable local. Te digo dim. Vamos a ponerle resultado solo para ejemplificar. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? La multiplicación de sueldo por el porcentaje. Entonces, vamos a ver single. Esta variable resultado es que local, ¿verdad? Porque está definida dentro de una función. Entonces es local a la función. Entonces ahora venimos y calculamos. Resultado es igual. ¿Cuál es el sueldo bruto? En la función sueldo bruto se llama sueldo.
sueldo por, y el 3% está guardado en este parámetro, porcentaje, por porcentaje. ¿Ok? Ahí está la operación aritmética. Entonces, yo ya conozco cuánto en dinero es la deducción del Instituto de Previsión. Está aquí guardado. Ahora, tengo que hacer un retorno de ese valor. Entonces, yo digo, return es igual, perdón, return, resultado. O sea, estoy regresando el resultado de la operación aritmética, porque al fin y al cabo, cualquiera de estos formularios es lo que les interesa conocer, la multiplicación de estos dos, qué resultado me da. Entonces, la instrucción return hace eso. Le proporciona al código llamador, ¿verdad?, un dato, que en este caso está representado por esta variable local. De ahí yo hago un end function. O sea, estoy finalizando la función. Y ahí tengo yo todo el cuerpo de la función. Miren. Este pequeño programita lo voy a utilizar aquí en administrativos, aquí en vendedores y aquí en por hora. Lean por favor la función, por si tienen alguna consulta, antes de pasar a cómo se llama dentro de los formularios. ¿No hay dudas? Bueno, entonces ya una vez teniendo definido nuestra función, ¿cómo la utilizo yo en los formularios? Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, yo ya no necesito el código. Esto ya es innecesario. Lo que yo necesito es hacer un llamado a la función. ¿Cómo se hace eso? Bueno, supongamos aquí en cada uno de los formularios yo voy a tener una variable, supongamos previsión, prev, as single, que es donde voy a guardar la deducción. En este caso, para administrativos, voy a guardar en prev. Ahora, yo ya no voy a decir prev es igual al sueldo fijo por 3%. No, yo ya no hago la operación aritmética. Simplemente llamo a la función. ¿Cómo se llama una función? Bueno, obligatoriamente debe de llamarse dentro de una instrucción de asignación. Esta es la instrucción de asignación, en donde yo a una variable le asigno el valor de algo. Y en este caso a la variable prev yo le voy a asignar lo que me retorne la función. Aquí estoy haciendo el llamado. Miren, insprev es esto que yo tengo acá, el nombre de la función. Entonces aquí yo la estoy llamando. Ahora, tiene que concordar algo también, aparte del nombre, tiene que concordar que si yo dije que la función tiene dos parámetros, porque son los valores que está recibiendo, yo como formulario, tengo que enviarle esos datos. ¿Qué datos le voy a enviar? Bueno, le voy a enviar el sueldo fijo y le voy a enviar el porcentaje. Miren, entonces, esta es la línea de código. Mejor así. La variable prev va a ser igual a lo que retorne la función instituto prev, insprev, a la cual el formulario de administrativos le está enviando los datos. Sueldo fijo, que en sueldo fijo tiene que haber algún valor, y le está enviando 0.03%. Esto concuerda, sueldo fijo, cuando vayamos a la función, se va a llamar sueldo. Y el 0.03 en la función se va a llamar porcentaje. De manera tal que si esta persona gana 18,000, entonces en la variable sueldo fijo hay 18,000. Lo va a recibir acá, la función 18,000.
y el 3% lo va a recibir en porcentaje. Así que la operación aritmética sería 18,000 por 3%. La cantidad que dé se va a guardar en resultado y es lo que va a regresar. Este return resultado va a regresar el dato ¿a dónde? A la variable prev, porque nosotros le estamos diciendo lo que retorne esta función, guárdelo aquí. Entonces ahí tienen. Ese es el cálculo de la previsión para los administrativos. Bien, ¿qué va a pasar si estamos en el formulario de vendedores y nosotros ocupamos calcular de cuánto va a ser la previsión para uno de los vendedores? Bueno, ya no vamos a codificar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función. Entonces yo puedo decir dim prev as single. Pero voy a tener exactamente lo mismo porque es un llamado a función. El instituto, perdón, prev va a ser igual. ¿A qué función? Voy a usar la misma. Ins prev, ¿de qué? Del sueldo. Supongamos que aquí se llama sueldo bruto. ¿Qué dato le estoy pasando? El sueldo bruto y cuánto se le va a deducir. Y imagínense que incluso puede deducirse un porcentaje distinto. ¿Qué tal que no es 0.03, sino que a él se le deduce 0.025, 2.5%? Perfecto. No hay ningún problema porque este 0.025 en la función va a estar guardado en este parámetro, porc. ¿Ok? Y el sueldo bruto va a estar representado por el parámetro sueldo. Entonces va a ser exactamente lo mismo. La función se va a ejecutar con los valores que yo le estoy pasando acá, recibidos en sus parámetros. Va a realizar la operación aritmética y va a retornar el resultado. No hay ningún problema. Y si estoy en el formulario de los por hora y necesito calcular el sueldo bruto, hago exactamente lo mismo. Tengo que llamar a la función. Entonces puedo decir dimprev as single. Entonces prev es igual a, ¿cómo se llama la función? Instituto de previsión. ¿Qué le voy a pasar? El sueldo bruto. Digamos que para este no son 3% ni 2.5, sino que solo son 2% de 0.02. Y ahí está. A la variable prev, asígnele lo que retorne esta función, a la cual yo le estoy pasando dos datos, el sueldo bruto de este empleado por hora y el porcentaje que se va a deducir, que es el 2%. Entonces vean, el código para calcular la previsión existe una sola vez dentro de la función, pero esa función yo la puedo llamar siempre que la necesite. Esa es la ventaja de utilizar subrutinas. ¿Alguna duda? Estamos bien, Nico. ¿Todo bien? ¿Ya hicieron el formulario del documento que les publiqué ayer? Sí. Sí, ¿Listo? Ok. Entonces tenían un PDF también ahí con la conceptualización de lo que son funciones y procedimientos. ¿De acuerdo? sí, Nico. Sí. Bueno. Ojalá que sí le hayan entendido. Esta es la, como aspectos teóricos del manejo de esto. ¿Ok?
En el PDF de ayer que les publiqué, que ustedes ya hicieron el formulario, ya es un ejercicio, un proyecto donde nosotros vamos a implementar estos temas, que es lo que yo voy a explicar mañana, ¿verdad? Pero mañana también, cuando inicie la clase, voy a explicar lo que son procedimientos para que veamos bien la diferencia entre ambos. Lo voy a hacer con el mismo ejercicio. Ahora, antes de finalizar, que nadie me lo preguntó, yo esperaba que alguien me lo preguntara, entonces les pregunto yo a ustedes. ¿Y dónde se coloca el código de la función? O sea, ¿dónde se coloca? Porque no veo que esté en el formulario de administrativos, ni en el de vendedores, ni en el de por hora. ¿Dónde se colocaría entonces? Ni idea. Fuera de algún public class. No, o sea, que le pertenecería a un formulario. Sí. Podría ser, yo podría, por ejemplo, poner el código de esta función en el formulario administrativos. Bien, las funciones creadas por nosotros mismos y los procedimientos se colocan después de, bueno, en cualquier punto de la aplicación. Ahora, estaría correcto porque el ámbito de esta función es pública. Entonces, si yo escribo esta función en el formulario de administrativos y yo dije que era pública, quiere decir que vendedores la puede utilizar y por hora también la puede utilizar. No hay ningún problema porque está dando permiso. Ahora, si yo lo hubiera definido privada, private, solo la podría utilizar el formulario de administrativos. Ni vendedores ni el formulario por hora tendrían acceso a esta función. ¿Eh? Puede hacerlo, no hay ningún problema, así como está, hecha y dársela al formulario de administrativos. Pero hay una forma mucho más eficiente de hacerlo y es que si nosotros estamos viendo que realmente esta tarea de calcular la deducción de la previsión no es propia de administrativos, no, es para todos los empleados de esta empresa. Entonces no sería una función a nivel de un formulario, tendría que ser una función a nivel de un proyecto. ¿Okay? Entonces, a nivel de un proyecto, cuando nosotros queremos poner subrutina, lo trabajamos a través de algo que se conoce como módulos. ¿Okay? Que eso lo voy a explicar la próxima semana. Entonces, vale que ahorita es correcto decir que yo lo puedo poner en un formulario, este código, siempre y cuando la función sea pública. Entonces, la va a poder utilizar cualquiera de los otros dos formularios. ¿De acuerdo? Esos módulos son igual a las clases, ¿verdad? Se pueden definir clases en los módulos. O sea, un módulo es un ambiente en donde usted puede codificar, ¿verdad? Entonces, sí, usted puede definir clases en un módulo. Pero en ese solo se mandan a llamar variables, ¿verdad? No se codifica. Y se codifica, se codifica. Los También. módulos pueden tener variables a nivel de proyecto y pueden tener subrutinas a nivel de proyecto. Sí, de hecho, vamos a codificar ahí, en los módulos. Pero En si, las por clases es ejemplo, que sí no se puede, ¿verdad, Lick? ¿Cómo en las clases? ¿No se puede O codificar en las sea, clases? sí. Es que cuando se mandan a llamar, yo hice un proyecto en lenguaje 2 Ajá. y no codificaba en los módulos, solo mandaba a llamar. Pues sí, es que si usted crea sus propias clases y las encapsula, ¿verdad? Entonces ya las pone como compiladas en el proyecto, ya usted el código ya no lo va a ver, solo lo va a llamar. Ya quedan, Exacto. ya quedan establecidas como las otras clases de Visual Basic, que nosotros solo las utilizamos, pero no miramos el código porque están encapsuladas. Solo se mandaban a llamar entrelazadas, así. Así es, así Ok. es.